Vamos a resolver el modelo 4 que está en el Google Sites de la cátedra Rosomando. Vamos con el ejercicio número 1. Nos dice hallar la pendiente de la recta tangente a la función. Nos da una función. Logaritmo natural de coseno de e a la x menos seno de x. En el punto de abscisa x sub 0 o x igual a 0. Para este tipo de ejercicio siempre nos tiene que dar un punto de abscisa. Bien, comencemos. En el primer ejercicio del tema 4 de modelo de parcial, nos piden hallar la pendiente de la recta tangente a la función en este punto de abscisa, x igual a 0. Bien, recordemos, nosotros para este tema de derivada nos pueden pedir en el parcial calcular la ecuación de la recta tangente o nos pueden pedir hallar únicamente la pendiente de la recta tangente. Nosotros sabemos que la ecuación de una recta tangente es la siguiente. Y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta tangente de una función. Pero en este ejercicio únicamente nos piden hallar la pendiente, no piden más. Entonces, como nos piden hallar únicamente la pendiente, significa que únicamente vamos a calcular la derivada. Entonces, vamos a comenzar calculando la derivada de esta función. F' es igual. En el parcial, obviamente, les van a dar ejercicio de derivadas. Desde un inicio, nunca van a utilizar ustedes las derivadas por tabla. ¿Y qué son las derivadas por tabla? Son estas fórmulas que están acá, que ustedes lo tienen en el formulario. Todo lo que tenemos en este cuadro son derivadas por tabla. Nunca nos van a dar en el parcial un ejercicio donde tengan que usar desde el inicio las derivadas por tabla. Siempre va a aparecer un ejercicio donde tenga que utilizar derivada por regla de la cadena o la regla de la suma, de la resta, como que son estos que están acá. Tenemos de la suma, de la resta, del producto o del cociente. Eso es lo que va a ocurrir desde un inicio. Bien, entonces, para este ejercicio nosotros tenemos que observar si en primer lugar tenemos una suma o tenemos una resta o tenemos un producto o un cociente. Suma no tenemos, resta tampoco. Algunos piensan que es una resta, pero está dentro del argumento del logaritmo natural. Es decir, este ejercicio vos lo tenés que encarar con la regla de la cadena. Porque el coseno de e a la x menos seno de x, todo esto es el argumento del logaritmo natural. Por esa razón yo me doy cuenta que es regla de la cadena. Porque todo esto es el argumento del logaritmo natural. Entonces, vos tenés que utilizar esta fórmula que está acá. O sea que te queda 1 sobre coseno de x menos seno de x. Correcto, pero a eso lo tienes que agregar la multiplicación de la derivada del argumento. Claro, el argumento. Perfecto. Entonces, esto es 1 dividido por el coseno de e a la x menos seno de x multiplicado por, porque es regla de la cadena, según las derivadas por tabla, nos dice que el logaritmo de x es igual a 1 sobre x.
pero no es tabla. ¿Cómo me doy cuenta que no es tabla? Porque el argumento no es X. Cuando el argumento es distinto a X, deja de ser tabla y se convierte en cadena. Entonces, tienes que multiplicar por la derivada del argumento, porque es cadena. El coseno de e a la x menos seno de x. Y agregamos el símbolo prima. Bien, entonces, continuamos. Esto es f' de x es igual 1 sobre el coseno de e a la x menos seno de x. Toda esta expresión lo escribimos igual porque no tiene el símbolo prima. Nosotros nos concentramos acá. Es lo que tenemos que derivar. Perdón, acá. Seno. Muy bien. Entonces, muy bien. Como Menos seno tenemos... sería. Correcto. Porque nosotros tenemos que fijarnos en la tabla. Acá tenemos coseno de x, pero el argumento no es x. El argumento es distinto a x, entonces es cadena. Agregas todo esto que está acá, menos seno, el argumento se conserva, e a la x menos seno de x, y lo vas a multiplicar por la derivada E del a la argumento. x Muy bien. menos coseno. Lo voy a hacer paso por paso para que todos me sigan. ¿Sí? Es la derivada, creo que no se ve acá, pero es la derivada de e a la x menos seno de x. Menos seno de x. Entonces, nosotros tenemos que derivar esta expresión que está acá. Es f' es igual a 1 dividido por el coseno de e a la x menos seno de x por menos seno de e a la x menos seno de x. Y ahora calcular la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener presencia de una derivada por tabla o por cadena o por regla de la suma de la resta del producto del cociente. En este caso nosotros tenemos una resta. Entonces utilizas la regla de la resta. ¿Y qué es la regla de la resta? Es derivar cada función o cada término y restarlo. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. Recuerden que e a la x sí es una derivada por tabla. ¿Por qué? Porque arriba de e es x. Si arriba de e existiera, por ejemplo, menos x, deja de ser tabla y se convierte en cadena. Ahora, menos la derivada de seno de x. Como el argumento es x, es tabla. ¿Y qué significa que sea tabla? Que directamente desaparece el símbolo prima. Entonces, la derivada de seno de x es coseno de x. Y observen, hasta acá básicamente hemos terminado el cálculo de la derivada. ¿Cómo sé que he terminado con el cálculo de la derivada? Porque desapareció el símbolo prima en el segundo miembro. Obviamente que en el primero siempre va a estar, pero en el segundo ya no tenemos el símbolo prima, entonces es el fin de la derivada. Bien, entonces recuerden eso, chicos. Nosotros desde un inicio vamos a tener una función donde van ustedes que utilizar cadena o regla de suma, resta, producto, cociente. Y otra aclaración más. Siempre al final del ejercicio o algún proceso del ejercicio, siempre van a utilizar derivadas por tabla. Siempre. ¿Por qué las derivadas por tabla? Porque las derivadas por tablas es lo que hace desaparecer el símbolo prima. En todos, pero absolutamente todos los ejercicios, siempre al final vas a tener que utilizar las derivadas por tabla. Porque de esa forma desaparece el símbolo prima. Si en la resolución de tu ejercicio nunca utilizaste una derivada por tabla, eso no es correcto. Siempre derivada por tabla porque es lo que hace desaparecer el símbolo prima. Ahora, una vez que nosotros tenemos resuelto la derivada, vamos a reemplazar el valor de abscisa que nos dan en el enunciado. En este caso nos dice que el punto de abscisa es x igual a 0. X es igual a 0, el punto de abscisa. Entonces, este valor de 0 lo reemplazas acá, en la derivada. Y haces el cálculo. 1 sobre coseno de e a la 0 menos seno de 0 por menos seno
de e a la 0 menos seno de 0 por e a la 0 menos coseno de 0. Bien, entonces, nosotros únicamente tenemos que hacer el cálculo. Recordemos, f' evaluado en un punto se convierte en m. Esa es la pendiente. Entonces, otra aclaración más. Cuando vos tenés f' de x, es la derivada. Pero cuando a x vos le das el punto de abscisa, deja de ser f' y se convierte en m, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, haces el cálculo. Esto es 1 sobre coseno. E a la 0 vale 1. Seno de 0 vale 0. Por el seno de e a la 0 vale 1. Y seno de 0 vale 0. Ahora, e a la 0 vale 1 y coseno de 0 vale 1. No se olvide, por favor, desactivar su micrófono. Bien, entonces, ahora, nosotros tenemos que hacer únicamente el cálculo. Nos queda m es igual a 1 sobre coseno de 1 por menos seno de 1. Y 1 menos 1 vale 0. ¿Cuánto vale seno de 1 y coseno de 1? Ni idea, no sé cuánto vale. Pero 0 multiplicado por cualquier número te va a dar 0. Y dividido por algún número te va a dar 0. Por lo tanto, la pendiente vale 0. Y tenemos resuelto el primer ejercicio. Tenemos resuelto el ejercicio número 1 del tema 4. Por favor, no se olvide de desactivar el micrófono. Bien, voy a esperar un momento para que terminen de copiar. Profe, una consulta. Sí, sí. Si directamente hacemos el último paso, o sea, con la regla de la cadena, no es que lo vamos haciendo así por pasitos, sino que directamente escribimos todo. ¿Estaría mal? No, no, ustedes directamente pueden hacer, digamos, desde acá, Claro, ese. pueden ir directo acá, no hay ningún problema. Ah, ok, ok. No, no hay problema por eso. Bien, entonces ahora vamos al ejercicio número 2. Veamos el ejercicio número 2. Nos dan la siguiente función. Estamos en el mismo tema. F de x es igual a x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Bien, veamos qué nos pide este ejercicio. Encontrar intervalos de decrecimiento para la siguiente función. Únicamente nos piden intervalos de decrecimiento. Bien. Tenemos que hacer distinto a 0 para sacar el dominio. Distinto de 0. Muy bien, muy bien. Para este tipo de enunciados, lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar es calcular el dominio. Muchos se preguntan, ¿y por qué? Porque a veces no participa el dominio, pero en algunos casos sí. Lo recomendable es que ustedes siempre calculen el dominio para este tipo de enunciados. Entonces, vamos a calcular primero el dominio. Recordemos, el dominio de esta función racional es todos los reales menos las raíces del denominador. Y recordemos que las raíces del denominador son, en este caso, el menos 1 y el 1. Entonces, no creo que tengan problemas a estas alturas para calcular las raíces del denominador.
Igual por las dudas es igualarlo a 0. O distinto de 0 en este caso, ¿no? Resolves esto y obtenés el menos 1 y el 1. Bien. Ahora, el siguiente paso es calcular la derivada de esta función, f'. Y tengo que identificar si estoy frente a un ejercicio donde tengo que utilizar cadena o regla de suma, de resta o producto o cociente. Y me doy cuenta que lo que predomina acá es la regla del cociente. No es cadena, acá es cociente. Es la operación que predomina. Entonces utilizas la regla del cociente. Y es lo que ustedes tienen en su hoja, ¿no? Por acá. Entonces vamos a plantear la regla del cociente. Esto es la derivada del primero o del numerador, en este caso, derivada del numerador por el denominador sin derivar. Estoy siguiendo la regla del cociente. Siempre es menos el primero sin derivar. Cuando digo primero, me refiero al numerador, ¿sí? Por la derivada del segundo, que en este caso es el denominador. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Bien. A veces algunos se confunden porque escriben el símbolo prima en el denominador. Recuerden que en el denominador nunca va el símbolo prima, ¿sí? Siempre va arriba nada más, en la regla del cociente. Bueno, entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es resolver estas derivadas. F' es igual. Ahora, tenemos que calcular la derivada de esto. Y esto que está acá es una suma. Entonces utilizas la regla de la suma. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 1 vale 0. Es algo que ustedes ya lo conocen. Multiplicado por x al cuadrado menos 1. Menos x al cuadrado más 1. Ahora, nuevamente tenés una resta. La regla de la resta. La derivada del primero es 2x. Y la derivada de menos 1 vale 0. Recuerden que la derivada de cualquier número siempre es 0. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Bien, entonces observen. En el segundo miembro nosotros no tenemos el símbolo prima. Entonces, como no tenemos el símbolo prima, significa que ha concluido la derivada. Pero obviamente esta expresión que está acá para este tipo de ejercicio no alcanza, porque cuando a ustedes en el parcial se les pida hallar intervalo de crecimiento, máximo, mínimo, ustedes tienen que calcular la derivada y conseguir la mínima expresión. Sí o sí la mínima expresión. Entonces tengo que seguir resolviendo este ejercicio. F' de x es igual. Acá voy a utilizar la propiedad distributiva. Una aclaración más. Algunos lo que hacen, recuerdo, cancelan este con este. No pueden hacer eso. Recuerden que acá tienen una resta. No te lo permite. Lo que tenemos que hacer es utilizar la propiedad distributiva. Vamos a utilizar la propiedad distributiva. Esto es 2 por x al cubo menos 2x menos, voy a multiplicar directamente, ¿sí? 2x por esto me queda menos 2x al cuadrado. Menos por más es menos, y 1 por 2x, 2x. Y todo esto dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Profe, ¿no queda 2x al cubo? 2x al cubo, sí, tenés razón, gracias. Acá voy a corregir, es 2x al cubo. Bien, entonces lo que nosotros podemos hacer es cancelar este elemento con este que está acá. Y nos va a quedar menos 2x menos 4x dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien. Entonces, ahora nosotros hemos encontrado o hemos alcanzado la mínima expresión. Esto que está acá yo no lo puedo reducir más. Ahora, por ahí, ¿qué recuerdo
de los parciales que corregía, esta vez ya no lo voy a poder corregir. Resolvía este binomio al cuadrado. Recuerden, desde ahora tienen que aprenderse esto. Cuando ustedes utilizan la regla del cociente, el denominador nunca se trabaja, el denominador siempre queda tal cual. Lo que te sirve el denominador es probablemente para simplificar. Por ejemplo, si arriba me hubiera quedado un x al cuadrado menos 1, ahí sí, lo puedes simplificar. Pero el denominador nunca se trabaja. Recuerdo que algunos lo trabajan. ¿Y a qué me refiero que lo trabajan? Me refiero al siguiente. Hacen esto. X al cuadrado menos 1 al cuadrado, dicen x a la 4 menos el doble de x al cuadrado más 1. No es necesario. Hacer eso es perder tiempo, ¿sí? El denominador, cuando se utiliza la regla del cociente, nunca se trabaja. Sí, queda negativo, porque signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Bien, entonces, ahora el siguiente paso es igualarlo a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque nosotros necesitamos encontrar los puntos críticos, ¿sí? ¿Y qué son los puntos críticos? Son los candidatos a ser máximos y mínimos de la función original. Entonces, el siguiente paso va a ser igualar a 0 la primera derivada. Siempre vamos a igualar a 0 la primera derivada. Y la primera derivada nos resultó menos 4x dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado, todo esto igual a 0. Bien, ahora, otra cosa más que recuerdo cuando corrigí los segundos parciales era lo siguiente. Algunos se quedaban hasta acá. Recuerden, cuando ustedes tienen una ecuación, todo lo que tienes acá en el primer miembro, todo lo que está en el denominador, lo pasas a multiplicar al otro lado. Muchos se hacen problema por esta expresión que está acá. Esto es menos 4x es igual a 0. Porque toda esta expresión que está acá, todo esto, recuerden, lo tenés que pasar al otro lado y se convierte en 0. Eso está permitido en la matemática porque es una ecuación. ¿Cuándo no está permitido? Cuando vos tenés inecuaciones, que esa es otra historia. Entonces, el menos 4 ahora, lo que tienes que hacer de menos 4 es pasarlo a dividir, y 0 dividido por cualquier número te va a dar 0. Entonces, tenemos un punto crítico. Punto crítico es el 0. Bien. No olviden, por favor, si no tienen consultas, desactivar el micrófono. Bien, entonces tenemos un punto crítico. En este caso es el 0. Ahora, lo que continúa se puede trabajar de muchas formas. Algunos profesores hacen una tabla, otros hacen una recta. Yo prefiero hacer una recta. No sé cómo lo estarán trabajando su profesor, pero es lo mismo, ¿sí? Yo creo que igual me van a entender. Pero en este caso yo prefiero construir una recta. Para mí es mucho más cómodo la recta. Si ustedes lo hacen con una tabla, como lo hace su profesor, les va a dar los mismos resultados. Entonces, cuando nosotros construimos una recta, lo que vos tenés que hacer es ubicar los puntos críticos. Recuerden que el punto crítico es la raíz de la derivada, pero no es la raíz de la función original. Sí o sí, esta es la raíz de la derivada, pero no de la función original. De la función original es un punto crítico. Ubicamos el 0. Acá quiero hacer un paréntesis o un comentario muy importante. Siempre vos estás mencionando todos los errores que cometen en los parciales, ¿sí? Bien. Muchos no consideran el dominio. Nosotros desde un inicio, para este ejercicio, hemos calculado el dominio. El dominio son todos los reales menos el menos 1 y el 1. Significa que el menos 1 y el 1 lo voy a considerar, pero en este caso yo lo voy a hacer como líneas punteadas. ¿Por qué hago esto? Porque en menos 1 y 1 ocurre algo extraño o raro. ¿Qué puede ocurrir en menos 1 y 1? Puede ocurrir que el menos 1 o el 1 sean asíntotas verticales, o puede ocurrir que sea un salto finito o un salto infinito.
Igual, esto nunca va a ser pregunta de parcial, que puede ser el -1 y 1, no. Quizás a ustedes no se les mencionó que es un salto finito, infinito, pero son cosas que puede ocurrir. Entonces, a ver, ahora uno se pregunta, ¿pero por qué tenemos que ubicar el -1 y el 1? Por lo siguiente, porque si ustedes no escriben o no lo visualizan los valores que no pertenecen al dominio, cuando van a utilizar Bolzano, a veces lo consideran y te bota error y no terminan de resolver el ejercicio. Entonces, siempre tienen que ubicarlo o ponerle una seña o algo con los valores que no pertenecen al dominio. Ahora, ¿qué pasa en otros ejercicios? Por ejemplo, si el profesor te da un polinomio, el dominio son todos los reales, porque hay ejercicios, recuerdo de modelo, que por ejemplo te puede dar un polinomio y su dominio son todos los reales. Si el dominio, perdón, son todos los reales, no hay ningún problema, solamente ubicas el punto crítico. Entonces, acá de preferencia es resolverlo de esta forma. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar la técnica de Bolzano. Aplicamos Bolzano. ¿Qué es Bolzano? Es por cada intervalo tomar un valor y reemplazarlo en la derivada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el intervalo de 1 a más infinito, podemos tomar el valor de 2. Entonces, lo voy a reemplazar en la derivada. Y en la derivada, acá quiero hacer otro comentario más. Observen la derivada. La derivada es menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Observen esta expresión. El denominador siempre está elevado al cuadrado. Eso significa que el denominador siempre va a ser positivo. O sea, no hay nada que calcular. Porque cuando nosotros estamos en este proceso, a Bolzano no le interesa el valor numérico. A Bolzano lo que le interesa es el signo. Si vos en el parcial no escribís el valor numérico, no pasa nada. Pero el signo sí o sí tiene que estar. Entonces, nosotros no vamos a perder tiempo haciendo cálculos si sabemos que el denominador sí va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Escribimos menos 4 por 2 dividido por un positivo. Y esto es igual, arriba me da menos 8, pero escribo el signo. Menos entre más, menos. Lo que interesa es el signo. Entonces, como me resultó menos, significa que acá va un menos. Lo mismo haces con este otro intervalo de 0 a 1. De 0 a 1 puedes tomar el 0,5. Entonces tenemos f' evaluado en 0,5. Y este es igual a menos 4 por 0,5 dividido por un positivo. Y observen que ocurre lo mismo. Negativo por positivo te da negativo. Y negativo sobre positivo, negativo. Entonces, acá escribís un negativo. Normalmente estos te van a dar iguales porque este valor no existe en el dominio, pero existe ejercicios raros donde te da distintos. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Así que en el parcial lo que yo les recomiendo es que hagan esto lo que estoy haciendo. Es una recomendación. Entonces, ahora, bueno, me está quedando menos de un minuto. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a cerrar y envío un nuevo enlace Zoom en breve. ¿Sí? Y continuamos. Dale, profe.